¿Ha conseguido verdaderamente Steven Spielberg firmar su última y definitiva obra de ciencia ficción? ¿O estamos solamente ante un ejercicio de nostalgia tardía que se ahoga en sus propias e inmensas pretensiones comerciales? Obviamente esa fue la primera pregunta que nos hicimos cuando, en este caso, descubrimos que la nueva película de Steven Spielberg, en este caso, volvía a lo que es esta filmografía, ¿no? De películas de ciencia ficción, relacionadas con extraterrestres, con encubrimiento de otros seres diferentes a los humanos, ¿no? De otros planetas. Entonces, claro, en este caso, digamos que ya son un tipo de películas que ya hemos visto de este director, pero la premisa es la siguiente. 7.000 millones de personas se enfrentan a un desmantelamiento global o que podría cambiar el curso de la humanidad, en este caso relacionado con un encubrimiento de una investigación, de este caso gubernamental, que ha durado durante casi 80 años. ¿Cuál es el resultado de eso? Para mí, un jodido bombazo cinematográficamente impecable que obviamente va a, en este caso, a crear un debate en internet, en redes sociales y entre la gente, que es un poco lo que busca. Y hoy en este vídeo, en esta crítica sin spoilers, os traigo un desglose destructivo y sin spoilers de El día de la revelación. Pero, por supuesto, antes me presento, así que muy buenas, espero que se te quede, soy Ivanovich y bienvenidos al canal para un vídeo más, en este caso para hablar, como digo, sin spoilers de esta película, de esta nueva película de Steven Spielberg con David Coeb, también guionista habitual, ¿no? De Spielberg en sus películas y digamos que normalmente es un síntoma de un buen guión. Ya hablaremos un poco de eso y sin duda está siendo una de las películas que más se está hablando en el ámbito cinematográfico porque digamos, como he dicho, que es una película que primero, al ser de Spielberg, al ser uno de los grandes de los grandes directores, ¿no? De la historia del cine, pues da que hablar en sí, ¿no? Da pues ese debate de si de cómo ha salido, de que si es una de sus mejores películas y de cómo se la coloca o dónde se la coloca en su filmografía, ¿no? Y luego aparte, luego están los temas que toca. En este caso, pues ya alimenta en la vida real pues los temas típicos de si creer en qué creemos, ¿no? En qué decidimos creer, porque luego la película, como ya también lo ha hecho Spielberg en otras de sus películas, pues digamos que a la hora de introducir, ¿no? Esta dicotomía, ¿no? De si pensar que estamos solos en el universo, que obviamente él piensa que no, pero también ha decidido meter o darle esa una parte en la historia de alguna de sus películas a gente que no cree eso o que cree que si lo hay, pues está que ha sido el mismo ente que nos ha creado a nosotros, ¿no? U otra cosa, quién sabe, ¿no? Cada uno o sea, hay muchas ramas de creencia en ese sentido y bueno, Spielberg no toca a todos en ese sentido, pero digamos que siempre que ya está, o sea, digamos que alguna de estas películas, ¿no? Siempre que trata temas alienígenas y todo esto, siempre con Spielberg al menos siempre sale, ¿no? O sea, sale este debate, ¿no? Pero luego está el tema de la película, ¿no? Que digamos que no ha sido una película que haya contentado a todo el mundo y eso, pues obviamente es totalmente subjetivo, ahí cada persona pues tiene su opinión y ya está, pues aparte, o sea que es totalmente respetable. Aunque obviamente hay algunas cosas que digo, oye, te falta un poquito de cine, ¿no? Pero bueno, como digo, vamos allá con lo que es la crítica, con el vídeo en cuestión y como digo, ya al menos para dar mi opinión de primeras y luego ya, como digo, voy desglosando, voy ahí dando mis opiniones en distintos apartados. Pero para mí, en este caso, aunque no tenga una opinión del todo clara, porque digamos que hay cosas que no sé si me gustan tanto o no, porque es verdad que la película en sí pues te da un poco de vuelta en cuanto a narrativa, en cuanto a guión y demás, pero bueno, al final es una película de misterio, ¿no? Digamos que tiene que llevar por varios sitios. Entonces, bueno, para mí la película en general me ha gustado, ¿vale? Pues aparte, no es que sea al final un poco... Bueno, voy a utilizar también palabras un poco típicas, ¿no? Pero digamos que para mí no ha sido una película excelsa, no es una película redonda. Obviamente, pues bueno... hay cosas que fallan sí o sí, o sea, hay cosas que están incompletas, deja un poco de ver algunas cosas, ¿no? Entonces, pues aparte, claro, como digo, al final, como digo, yo puedo decir esto, que a lo mejor la película deja de ver algunas cosas, pero bueno, hay gente que está más contenta y que piensa que no le tienen que contar nada más, ¿no? Pero en este caso sí, para mí sí. Como digo, estamos ante una película que habla sobre el encubrimiento durante toda la narrativa, que yo creo que ahí está, digamos, el punto diferente que hay en esta película dentro de la filmografía de Spielberg, de sus películas de ciencia ficción extraterrestre, concretamente, y le da otro punto, ¿no? Le da otra forma de contar una película en ese estilo dentro de su filmografía, concretamente. Y claro, pues como digo, habla o cuenta el encubrimiento gubernamental, pues aparte de, bueno, ya entrando dentro de
del lore, ¿no? Por así decirlo, del mundo en sí, del mundo real, pues claro, obviamente todavía siguen existiendo, ¿no? Esas teorías locas, ¿no? De que si el gobierno de Estados Unidos pues lleva experimentando con alienígenas, que lleva con alienígenas en el Área 51 durante tantos años, no sé cuánto, y pues aquí digamos que se replica eso, ¿no? Entonces seguimos en este caso a dos protagonistas, ¿no? Los personajes de Josh O'Connor y Emily Blunt, que para mí están geniales, ya tengo que decirlo, que son, digamos, dos personas que, bueno, dentro de la historia y dentro del lore y narrativa de la película en sí, pues digamos que son dos personas especiales, ¿no? Que van a ser muy importantes para el día de la revelación. Y les vemos en este caso como acaban juntándose para descubrir qué está pasando, porque digamos que han ido descubriendo cosas que, pues, como digo, les hacen diferentes a los demás, que tienen habilidades y tienen, bueno, algunas habilidades o tienen algunos sentidos en ese sentido adicionales, ¿no? Pues por las razones que ya son con spoilers, ¿no? Las razones narrativas. Eso sí que lo explican, hay que decirlo. Y cómo se va a resolver esta situación del desmantelamiento hasta que llega el día de la revelación en sí, ¿no? Y luego tenemos a la compañía enemiga, ¿no? Que pues está comandada por el villano de esta película hasta cierto punto, al menos con sus pequeños matices, eso sí. Por aparte está medianamente bien. También habrá que hablar un poco sobre ello, pero como que tiene sus fallas, quiero decir. Pero el personaje de Colin Firth, ¿no? En este caso, el jefe de Wardex, concretamente. Entonces, bueno, hablemos ya de puntos concretos, ¿no? Importantes a tratar, ¿no? En el vídeo en sí de esta película. Y como digo, creo que voy a empezar hablando de las cosas que no me han gustado, ¿vale? De las cosas que me han parecido que se han quedado flojas, que se han quedado cortas, que no ha ido no ha habido mucho, o ha sido corto en desarrollo, quiero decir, o no se han revelado en sí, o que me han dejado un poco frío, ¿no? De cómo se ha terminado eso. Entonces, bueno, digamos que quiero resaltar ya esto de primeras porque es que, para ya empezar, hablando de las cosas que no me han gustado, ha sido cómo termina la película. O sea, no con la escena final, que yo creo que es algo, o sea, la escena final sí que se está comentando mucho, la escena final me encanta. La cosa es cómo termina la película. O sea, salí congelado, no frío, congelado al terminar la película. O sea, para mí creo que en parte, por culpa de eso, para mí esta película en parte es un poco un gallabobos. Tengo que decirlo así. Porque, aunque la película en sí se trate o se llame, ya por el título ya obviamente ya se cuenta lo que se centra, ¿no? El día de revelación en sí me parece que está muy bien tratado en general. Con sus fallas, con sus cosas, eso sí. Pero hasta ese momento, hasta ese final, esa última parte, dije... Oye, para mí es una película muy solvente. O sea, una película que también, como digo, tiene sus fallos, tiene sus cosas, pero para mí es una película que cumple bastante. La cosa, obviamente no puedo contar lo que pasa, pues, por qué salí congelado, ¿no? De la película, pero es que esa es la cosa. Es que termina con algo que es que va en contra de lo que promete la película, de la premisa de la película y de lo que quieren proteger los protagonistas de la película en sí, ¿no? Entonces, tenemos ese día de la revelación, ¿vale? Pues aparte, como he hecho todo bien, al final, dentro de lo que es este tipo de película, ¿no? Que al final es una película de thriller, con persecuciones, que sí, no sé, thriller político gubernamental en ese sentido, ¿no? Típica película en la que pues, el gobierno no necesita datos o tiene que recuperar datos y persiga a la gente que tiene esos datos, no sé qué. Entonces, pues aparte tenemos a los protagonistas, ¿no? Por una parte, en ese sentido, con diferentes formas de ser, con diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, al final, pues aparte por temas, ¿no? Por congeniación, porque al final hay una persona también, nexo, ¿no? Que los conecta y que les dice que se junten porque al final quieren formar parte de algo más grande, que quieren, pues, el objetivo, ¿no? De desmantelar todo esto. Y claro, obviamente, como digo, tiene esos puntitos, esos matices que me gustan bastante. Digamos que sin entrar, como digo, en spoilers en sí, la película termina con un cliffhanger. O con una cosa muy... O sea, con una situación muy misteriosa. Y resulta que supuestamente la película trata de desvelar misterios, de desmantelar cosas. Y resulta que terminas con algo que es justamente lo que han hecho los villanos de la película. Entonces, es que no sé, es como ha sido rarísimo. O sea, me sentí con una sensación rarísima al salir de la película. Es como que me ha gustado mucho en general, la película está muy bien hecha. Es Spielberg, quiero decir. O sea, en ese sentido no voy a descubrir aquí lo que sé, la fórmula de la Coca-Cola. Es secreta también, ¿no? Pero, es decir, al final la calidad está ahí. Eso es de los mejores directores de la historia. O sea, al final no te va a hacer una película horrible, mala, que eches a la basura. No. Para mí Spielberg no tiene ninguna película así en general. Te pueden gustar más sus películas o menos, pero
al menos ya como películas en sí, para mí están muy bien hechas. O sea que podemos estar hablando o podría estar mencionando mucho el tema de los apartados técnicos, de la fotografía, de no sé, de los encuadres, de que yo qué sé, de cómo está dirigida, pues aparte de acción de actores, yo qué sé. Pues me podía poner muy técnico, pero bueno, en este caso tampoco es que sea aquí un analista en sí, ¿no? Pero bueno, hablando en este caso de las cosas no me han gustado, que me han gustado, pues bueno, pues aparte es que la parte técnica para mí, ya sé que estoy con la parte un poco más negativa, pero bueno, ya sea lo más fácil de decir o lo más sencillo que tengo de decir que me ha gustado, pues lo digo ya, ¿no? Son cosas que obviamente me han gustado mucho. Pero volviendo a lo negativo, aparte de ese final, que como que va totalmente a la contraria, ¿no? Del resto de la película. Pero bueno, también hay, como digo, personajes, hay subtramas que te meten muy de relleno o te meten muy de sobrada, o sea, de que sobran dentro de la película, o que siento que sobran, ya que no los desarrollos, pues sobran en este caso. O como digo, o no los mete, o no metes en la subtrama, o desarrollala un poco, para que tenga un poco más de mella, ¿no? Porque al final como que lo meten todo a eso a última hora y no pega del todo, ¿no? Como digo, me han faltado más desarrollo del personaje de Josh O'Connor, que al final vemos que es el típico chico bueno, que quiere hacer lo mejor y que, bueno, pues al final va contando un poco, o la película va contando un poco el tipo de habilidades que tiene, pero tampoco se esmera demasiado. Creo que se centra mucho más en el personaje de Emily Blunt, pues aparte. Entonces, como que haya quedado un poco descompensado hasta que obviamente llega una de las revelaciones, ¿no? De la película en sí, relacionada con los dos protagonistas, ¿no? Por esa parte sí que ellos dos están involucrados bastante, o de la misma manera, pero en general, en cuanto a desarrollo de personajes, para mí el personaje de Emily Blunt está mucho más desarrollado y me parece, pues obviamente, mejor personaje, ¿no? Aunque las dos actuaciones me han parecido bastante bien, o sea que al final, como digo, muchas veces no es culpa de los actores, sino culpa de los guionistas, ¿no? En este caso de David Coeb. Luego también, bueno, para mí no es que sea algo negativo que le pese demasiado a la película o a general, ¿no? A cualquier obra, cualquier producto, porque está el tema de las conveniencias, el tema de esto ocurre porque sí, yo que sé, hay un montón de conveniencias que son clichés, que son cosas que ya se han visto miles de veces, pues aparte. Entonces, bueno, pues aparte le quita un poquito, por así decirlo, no hace que ya no sea redonda al 100%, pero en este caso no es algo que ya sabéis que le dé mucha importancia, ¿no? Pero como digo, es que ese es el peor, el peor. Pero es que como digo, ese es el menor de los problemas de esta película. Entonces, como digo, hay varias cosas con el guión y sobre todo con ese final que me ha dejado congeladísimo y como digo, si por algún casual hubiese planes para una secuela, para una continuación o para algo por el estilo, entonces vale, entendería o estaría menos frío con el final, la verdad, pero es que me da a mí la sensación de que no va a haber secuela, ya sea por que a lo mejor en taquilla no es que vaya aquí a pegar la millonada de la historia o porque Spielberg no quiera, no se interesado en una secuela, ¿no? Pero es que si lo deja así, en ese sentido, para mí la película digamos que le quito bastante. O sea, fijaos que solamente es una parte de la película en sí, aunque sea el final, o que sea justamente el final, pero es que fijaos la importancia que tiene cerrar las películas y que tenga un buen final, ¿no? O cualquier obra en sí, ¿no? Porque al final o sea, como digo, puede estar la película en un 8, un 8,5, que para mí en ese punto es donde estaba la película, está el día de la revelación hasta ese final en sí, pero por culpa de esa última escena, por cómo se ejecuta o por cómo la enfocan, para mí se baja a un 7. O sea que ya os digo la nota y todo. No sé si había mucho más metraje, no sé, como que a lo mejor han recortado metraje sobre el personaje de Josh O'Connor, no lo sé, de verdad, no sé si ha sido eso o porque directamente no han querido darle mucha mella, pero bueno, como digo, es como que es un poco más, más sencillo en ese sentido, como que no pasa sin pena ni gloria y sin embargo cuando cuentan lo de Emily Blunt, o sea, el personaje de Emily Blunt y todo esto, al final, joder, eso también te llega a emocionar, ¿no? Ahí creo que justamente en una película se marca la diferencia entre lo que es escribir mal un personaje o no del todo, o sea, no completamente, y luego un acierto total con el personaje de Emily Blunt, que para mí es el mejor personaje de la película. Y así en general diría que esas son las cosas que menos me han gustado de la película, que algunas son bastante importantes porque se trata ya de narrativa, de guión, de desarrollo de un protagonista concretamente. Pero bueno, entramos en las cosas bonitas, en las cosas que al menos están bastante bien hechas. Como digo, el tema técnico ya lo he comentado, me ha gustado muchísimo porque como digo, está quien está detrás. Y luego está, el director de fotografía también, obviamente ahí también valora su trabajo, ¿no? Luego también la banda sonora de John Williams, ya sabéis,
John Williams. No hay mucho más que decir. Los que conocéis quién es, ya poco más hay que decir. Luego también la banda sonora de John Williams está espectacular. Pues aparte, o sea, al final son bandas sonoras que te entran siempre. O sea que bueno, pues aparte, no mucho más que decir, más que es increíble. Luego, como digo, el personaje de Emily Blunt para mí si no es lo mejor de la película realmente, ¿no? Pues aparte es que es raro, ¿no? Que para mí ha sido un poco raro que pues se hayan centrado ya que tiene dos protagonistas, desarrollarlos de la misma manera o con la misma importancia, ¿no? Ha sido un poco raro. También ha habido también varias escenas de la película que me ha gustado mucho y en este caso, primero, ya lo he dicho, ¿no? La escena de la revelación en sí, en general, salvo la última parte, salvo el final en sí, pero luego la escena de persecución con el tren, que para mí era de las escenas o secuencias de acción que más me llamaba la atención, ¿no? Dentro de una película de este estilo, o sea que, pues aparte, ya se notaba que iba a ser una película de ir de aquí para allá, ¿no? Luego también la escena de cómo se desvela el misterio de por qué los protagonistas están conectados, no sé qué. O sea que, pues aparte, también esa parte me ha gustado. Y también la primera, bueno, las escenas en las que el villano, que esto se sabe por los trailers, esto no es spoiler en sí, las que el villano controla o tiene la tecnología de entrar en la mente de las personas, básicamente, o sea, de manera resumida. Tampoco es que se detalle cómo, tampoco la película lo necesita, ¿no? Pero digamos que tiene esa tecnología que, bueno, proviene de donde proviene en este caso, ¿no? Obviamente aprovechan la tecnología de los alienígenas concretamente, ¿no? Pero que al final eso sirve para eso, ¿no? Al menos han descubierto que sirve para eso. Entonces, pues las escenas en las que el villano pues entra en la mente, ¿no? Para pues, sus interrogaciones, ¿no? Pues realmente son escenas que es un concepto que está bastante chulo, la verdad. Entonces ya son cosas que en los trailers, ya los que habéis visto en reacciones, pues no, si no ahí las tenéis, pues son escenas y son partes que la verdad es que me llama bastante la atención y creo que son cosas que me han gustado mucho cómo se han enfocado y cómo son el concepto en cuestión, pues me ha gustado bastante y me parece que están chulas, la verdad. Ay, también se me ha olvidado hablar de las cosas que no me han terminado de encajar. He mencionado el tema del personaje de Josh O'Connor, pero también está el villano de Colin Firth, que está, bueno, obviamente bastante cliché en muchas cosas. Luego intentan darle algunos matices o incluso ya pues le dan vuelta pero como digo, al final meten una pequeña, bueno, bueno, sí, he hecho subtrama, pero bueno, al final es como ha sido un poco un mini desarrollo que le han metido, pero que primero está basado en algo que no tiene apenas desarrollo en sí, que no tiene mucha importancia en cuestión. Al final sirve para el personaje en sí, ¿vale? Muy bien, pero es que al final que te lo cuentan para el último tercio de la película en sí. Entonces, bueno, es como que al final no sé con qué quedarme en general, ¿no? Al menos con el villano de Colin Firth, ¿no? Sí, como un personaje cliché o como una persona que, pues eso, tiene su corazoncito finalmente, ¿no? Entonces, bueno, me ha dejado un poco a medias. Luego otras cosas que me han gustado. El tema del diseño del alien, ¿vale? Que se ve en dos partes, en este caso, dos escenas en sí, obviamente, sobre todo en el final, pero el diseño en sí, bueno, es cliché también, ¿no? O sea, es un poco uno de esos diseños típicos o con elementos típicos que nos podríamos imaginar, ¿no? De un alienígena o como nos han hecho imaginarnos a un extraterrestre en este caso, o sea que, pues aparte, bueno, al final dentro de que hay muchas cosas clichés, pues esta es una más, ¿no? Pero bueno, digamos que dentro, aunque sea cliché, pero está bien, ¿no? O sea, que tampoco es para echarle mierda, porque realmente está bien. También me ha gustado, como digo, cómo han metido, aquí como digo otra vez, ¿no? Pero que al final en ese tipo de dicotomías, en ese tipo de debates, ¿no? Filosóficos, humanos y demás, o de creencias en sí, pues claro, ha metido lo que es la creencia religiosa, ¿no? De la existencia de una persona que pues nos ha creado a todos, ¿no? Entonces, también han metido a la pareja, ¿no? Del personaje de Josh O'Connor, que pues en este caso había sido novicia y bueno, pues al final, bueno, por temas personales, pues decidió salir del convento, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como digo, está esa parte religiosa que, bueno, digamos que le da un punto también. Le hace algunas preguntas interesantes, ¿vale? O sea, dentro de. Al final. También creo que hay un personaje secundario en la película que es la madre, ¿no? Sí, bueno, es la madre. O sea, es la madre monja o una de las madres monjas o la madre biológica del personaje de la novia, ¿no? Del protagonista. Del personaje de Josh O'Connor. No lo sé. Pero, o sea, no lo sé del todo. O sea, yo creo que es su madre biológica en sí, ¿no? Pero, como digo, cuando
la novicia o la exnovicia ha hablado con su madre, porque claro, ella tenía dudas, ¿no? Porque al final también su pareja en este caso, su noviete, pues le había mostrado pues lo que había descubierto, los datos que tenía, ¿no? Entonces, claro, al final son cosas que, como ya dice ella, pues obviamente van a tener muchas consecuencias para el orden mundial, para la gente, para lo que decide, para todo lo que había creído, para todo, ¿no? Y para ella también, ¿no? O sea, al final como que está proyectando un poco. Entonces, tiene algunas conversaciones con su madre, pues para cómo enfocar, ¿no? Justamente todo lo que ha descubierto, toda la información que ha descubierto de repente. Y al final ha sido curioso porque incluso aunque yo no sea creyente en sí, pero como que ha habido preguntas y ha habido, no sé, el enfoque que le han dado a la creencia, o sea, al mantenimiento de la creencia religiosa a pesar de descubrir vida alienígena, vida extraterrestre, me ha parecido interesante, me ha parecido que está bien metido. O sea, como digo, para mí es un punto a favor, un punto que está bien metido, porque como digo, particularmente, en este caso subjetivamente, ¿no? Porque como digo, no soy creyente, entonces, que a lo mejor incluso, bueno, pues, también las personas creyentes pues se sentirán identificadas y también serán esa pregunta realmente, ¿no? Pero es que, como digo, yo creo que esa pregunta, ese tipo de preguntas, tanto para los que sean creyentes como para los que no somos creyentes, o sea, también son cosas interesantes de pensar, ¿no? Entonces, para mí, si eso ya plantea esas preguntas y vamos, si son cosas que te van a tu cabeza en ese sentido y te las preguntas es porque, incluso aunque no seas creyente, eso es que funciona. O que digamos que te dan razones para hacerlo, ¿no? O sea, te dan argumentos. Luego también me ha hecho gracia porque está la mano derecha o, bueno, sí, el que es como el guardaespaldas, ¿no? Del villano. Y está persiguiendo, por supuesto, ¿no? Son unos agentes y está persiguiendo a los protagonistas, ¿no? Y para recuperar los datos, ¿no? Pero al final es el típico personaje que pues, obviamente pues, te da asco en ese sentido y que quieres que, joder, que le maten, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, que estaba como yo al final diciéndole al personaje de Colin Firth, pero por favor, contrólale, haz lo que sea y mátalo, por favor. Y luego, digamos que otra de las... O sea, al final esto es mucho más general, ¿no? Porque trata sobre el enfoque de la película en sí, pero para mí lo que es el enfoque, luego de la ejecución ya, pues... Tienes cosas buenas y cosas malas o que no me han gustado, pero el enfoque en sí que tiene la película me parece, primero, algo diferente, ¿no? A lo que hemos visto en la filmografía de Spielberg, de ese tipo de películas concretamente. Entonces, me ha gustado o sea, la idea en sí. O sea, me ha gustado que hayan plantado este enfoque y al final el hecho, o sea, realmente, como digo, plantea muchos debates porque al final nos hace otra vez pensar en cómo reaccionaríamos en la vida real, ¿no? Sobre cómo reaccionaríamos al descubrimiento, a la desmantelación de que existe vida extraterrestre, ¿no? Exacto, tanto si lleva, bueno, concretamente la película llevan escondiéndolo desde hace 80 años, ¿no? O sea que tanto, para mí, igualmente, tanto si lo han ocultado como si no, como si llegan de repente, ¿no? Entonces, obviamente, justamente la serie de cuestiones y de dicotomías que se ponen sobre la mesa en la película y que también nos las haríamos nosotros en este caso, ¿no? O sea que digamos que ahí crea ese pequeño misterio propio mental, por así decirlo, ¿no? De cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros a eso, ¿no? Yo personalmente, como digo, no soy creyente, por lo tanto yo sí que creo más en la ciencia, creo más en los hechos científicos en esta parte, ¿no? Entonces sí que hay, no sé, estoy más de esa parte en este caso, como que no voy a algo que, no sé, como que me cuesta más creer, ¿no? Que hay algo que ha hecho todo, que nos ha hecho a nosotros, no sé, o que, no sé, como que, digamos que siempre tengo en mi cabeza, bueno, dejo aquí un poco esto porque también entra ya el caso, ya con la película. Al final creo que si existiese ese ente, por así decirlo, en este sentido, pues para mí yo creo que le tendríamos más presente y no solamente ya por la parte de la religión o por los creyentes, sino ya por él mismo o por el ente mismo en sí, ¿no? O sea, que estuviese más presente él o ella, o quien sea. Pero, como digo, es como que al final, como digo, me gusta, o sea, prefiero creer en los hechos, en las cosas palpables, en las cosas que puedo, tangibles, en las cosas que puedo ver, que puedo sentir, o sea, que puedo rodearme, no sé, mi entorno, ¿no? Pues aparte, me han enseñado desde pequeño que vivo a través de mi entorno, quiero decir. Y yo, lo que es el tema de las creencias religiosas, pues no me convencen justamente por eso, porque no es algo que se base en el entorno en sí. Entonces, como digo, yo sí me lo... O sea, es raro porque tenía una mezcla obviamente de sentimientos como muchos de vosotros seguramente y de vosotras, entonces como que tenía una sensación de, no sé, de misterio, o sea, de esa intriga, de un poco de... O sea, tendríamos miedo, porque realmente
O sea, porque es algo desconocido en sí, ¿no? Entonces siempre a lo desconocido le tenemos un poco de miedo o respeto o un poco de canguelo. Eso lo admitiríamos, yo creo que todos lo admitiríamos. Yo creo que habría gente que se lo tomaría a risa, seguramente habría reacciones de todo tipo, ¿no? Pues aparte, o sea, que yo que sé que se creerían memes o yo que sé, o sea, es que conociendo el mundo de hoy en día daría tiempo, ¿no? A que ocurriese algo así o que se creasen memes, yo que sé. Pero ya al final, como digo, sí que me daría mucho respeto por esa parte y sí que, no sé, como que sí que me interesaría bastante por esa parte, porque me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho la exploración de los planetas, la astrología también, ¿no? O sea, que por esa parte son cosas que me han interesado mucho. Y claro, ya que se desarrollan en películas y cosas, pues realmente ya son de mi interés, por esa parte, pero claro, si ocurre en la vida real, lo que hemos podido ver en películas también, pues claro, es como ya la representación misma con lo que yo he estado creciendo, ¿no? Entonces sí que, o sea, obviamente tendría que tener los conocimientos, ¿no? Y toda el estudio, el aprendizaje y todo para poder estar ahí, ¿no? Para poder inmiscuirme, ¿no? Justamente en eso. Pero me gustaría estar ahí en ese sentido, ¿no? Para descubrir o sea, como obviamente lo haríamos todos, ¿no? Pero para descubrir qué quieren y todas esas preguntas, ¿no? No sé, toda esa curiosidad por saber de esa raza y por qué están aquí, o sea, o sea, si ellos llegan aquí concretamente, si aterrizan en la Tierra, quiero decir, o sea, descubrir por qué están aquí y estas cosas, pura exploración planetaria, seguramente. Luego ya, al descubrir que hay vida aquí en la Tierra, ya habría que ver cuáles son sus intenciones, obviamente, pero hasta entonces tendría curiosidad. Luego ya, si las intenciones son matarnos, pues ya habría que actuar, yo creo, ¿no? Más que nada por pura supervivencia, quiero decir. Pero como digo, al final, ya para terminar con la que es la crítica y para dar último así veredicto, pues como digo, al final, es que es un poco lo que define esta película en parte, ¿no? Que al final es una película que tiene un concepto muy interesante, tiene algunos personajes y tiene elementos, ¿no? Que llaman mucho la atención, que están desarrollados, que están bien tratados, que técnicamente es una locura, o sea, me encanta técnicamente. Hay algunas secuencias de acción que están bastante bien. Luego, bueno, tiene esos puntos de comedia que, bueno, en algunas cosas sí que... Hay algunas cosas que me han hecho gracia. No ha habido... O sea, ha habido un poco de todo en ese sentido. Ha habido cosas que me han hecho gracia, otras que no. O sea que, bueno, va un poco así también a medias. Entonces, como digo, una película que es interesante. A menos yo creo que es una película recomendable. Bueno, se recomienda, casi yo la recomiendo casi todas las veces, salvo que la película me parezca una pérdida de tiempo. O sea, ahí os soy honesto. Y en este caso, pues igualmente cada uno pues, puede ver ahí los productos, puede ver que le dé la oportunidad a las cosas, eso siempre lo digo. Pero bueno, lo que es recomendarla o no, pues es lo que hago. Luego, yo como digo, la oportunidad ya de decidir vosotros si se la dais, ¿no? Obviamente. Pero esto que pasó para mí sí que, a pesar de que haya cosas importantes que no me han gustado, al final es una película que apruebo. O sea que al final no me parece una mala película en general, pero como digo, tiene unos fallos que son importantes y que le han bajado incluso la nota de manera notoria a la película, ¿no? Y de hecho, por eso lo he querido expresar así. Pero, como digo, una película que hay que ver en el cine concretamente, porque también Spielberg justamente es uno de estos directores que al final filman películas para cines, concretamente, y porque al final, bueno, dentro de esta película, pues creo que es también un tipo de producto interesante de ver también, ¿no? Entonces, pues aparte, he salido contento en gran parte de las cosas, pero en algunas cosas no. Entonces, bueno, como al final en ese sentido, el 7 que le meto, pues va un poco por ahí justo de cómo me ha dejado la película. Por supuesto, no es la mejor película de Spielberg. O sea, eso por mucho que me guste, al final no soy ciego, no me pongo la venda a los ojos. Y para mí no entra ni en su top 5 de películas. O sea, yo qué sé, es que tiene un montón de películas. Así de primeras, a ver, ¿cuántas tendrá? ¿Tendrá 20, 30? Más o menos en su filmografía como director, quiero decir. O sea, que, a ver, puede que para mí esté en el top 15, seguro. O sea, top 15 y rozando el top 10, una cosa así. Eso sí. O sea, diría top 15 seguro. Pero, a ver, para mí, dentro de sus mejores películas, hay otras más que son mucho más redondas, que me crearon historia dentro de la historia del cine. O sea, historia dentro de la historia del cine. Marcaron historia. Y al final ha dado muchos productos Spielberg mucho mejores que este. Pero eso no quita o no invalida que pues, sea una película que sea buena en gran medida, como digo, sus cosas, pero que sea al menos una película recomendable y como digo, que hay que ver para, como digo, ver algo interesante, también comparado con lo que hay actualmente, por supuesto, y para que saquéis vuestras propias conclusiones.
Porque yo creo que es una película que crea debates, que crea cosas, ¿no? Aparte de debates filosóficos y humanos, también crea pues debate narrativo, por así decirlo, ¿no? De cómo, de la sensación que te deja la película, ¿no? Entonces, pues aparte ya me parece que es algo, estés de un lado o de otro, me parece que es algo interesante, ¿no? Incluso con películas que deja, incluso como digo, con películas que aquí en el canal o en general, ¿no? Pues yo qué sé, las he puesto, o sea, que no me han gustado, ¿no? O sea, que las he valorado de manera negativa, me han dejado con una sensación mala o algo por el estilo. Pero bueno, al final, si proponen algo interesante que sea para debatir y todo esto, algo que, o sea, si pertenezco a esa parte más negativa de un producto, de algo que crea división, al final me da mucho, o sea, aunque obviamente lo típico, ¿no? Que intentas entender un poco la otra parte, o sea, intentas comprar cosas y demás, pero bueno, ahí está un poco la cosa, ¿no? De al final compartir opiniones, aunque sean diferentes por esa parte, y yo creo que en este caso hay opiniones diversas por esa parte, ¿no? Yo creo que el abanico que abre esta película en general pues es bastante interesante de comentar, justamente. Y yo creo que si quieres entrar en esa conversación y en esos debates, pues tienes que ver la película. Pero no, en este caso no entra ni para mí ni en la lista de 10 mejores películas de Spielberg, pero vamos, de manera clara. Así que bueno, ya también os he dado mi nota, un 7 sobre 10 para esta película. Así que bueno, al final, pues ya he visto la película, había que, por supuesto, siempre hay que ver las cosas, ¿no? Para darles la oportunidad y para valorar el producto final, por supuesto. Así que bueno, pues en este caso ya me he dejado mi opinión al respecto. Como digo, al final, dentro de los debates que puede plantear, pues a ver, obviamente hay cosas que, bueno, digamos que, digo, como he dicho al principio, ¿no? Que lo que he dicho sobre que hay gente que le nota que le falta mucho cine, ¿vale? Y que le falta ver películas de Spielberg concretamente, porque yo sé que he estado viendo comentarios, críticas o, bueno, post o lo que sea, de gente que directamente, yo qué sé, dice que la trama en sí es nimia, que es totalmente como que da totalmente igual, o como que yo qué sé, las escenas de acción ni siquiera están bien rodadas, que si no sé qué, fotografía también como muy grisácea, no sé, como que he leído cosas que digo no, o sea, ya hay cosas que no, que yo puedo sacarle cosas negativas a las cosas sin ningún problema, por mucho que me gusten, pero otra cosa es ya como decir cosas que no tienen ningún sentido. Así que bueno, pues aparte, totalmente subjetivo, por supuesto, opiniones y demás, pero hay cosas que son claras. Hay cosas que por mucho que no te guste algo, o te guste algo, o lo que sea, o cuál sea tu opinión, hay cosas que hay que decir. Hay cosas que son factos, lo que se dice hoy en día, ¿no? Factos. Y esta película tiene factos claros. Otra cosa es que no las quieras admitir, porque no es tu relato, porque, no sé, porque quieres dártelas de, yo qué sé, o quieres poner pegas porque sí. O sea, al final, obviamente, pues gente así pues busca llamar la atención y al final tampoco quiero darle mucha coba a eso porque, bueno, pues aparte, como que en parte me da igual y obviamente pues ahí me centro en mi opinión y ya está, pues aparte, ¿no? Y me quedo con la sensación que me ha dejado la película y ya está. Pero vamos, que igualmente lo típico, ¿no? Que a veces leas cosas que dices o escuchas cosas que, yo qué sé, como que piensas que el mundo está gilipollado. Así que mi recomendación, aparte de la película, de ver la película, es que no seáis así, que tengáis un poquito de criterio. Así que nada, pues ya con todo dicho, con moraleja y todo, pues bueno, en este caso pues ya termino este vídeo, esta opinión de el día de la revelación sin spoilers. Así que bueno, pues dejadme ahora pues concretamente, estas de los casos o de los vídeos en los que más quiero vuestras opiniones, vuestras, no sé, pensamientos, vuestras reflexiones, todo lo que os ha dejado la película, las cosas que más os han gustado, las que menos, cómo pensáis, en qué creéis también. O sea, fijaos, o sea, esta película también da pie a estos debates y quiero que esos debates lleven aquí a los comentarios, al canal, de manera sana, por supuesto, y que en este caso creo que expongáis vuestras... en qué creéis, ¿no? O sea, concretamente, cómo reaccionaríais también, obviamente, ya que es la premisa de la película, cómo reaccionaríais a la revelación, al desmantelamiento o a, yo qué sé, bueno, revelación sería, ¿no? De vida alienígena o extraterrestre, ¿no? O sea, que no estamos solos en este universo, ¿no? O sea, que cuál sería vuestra reacción a ese hecho, a ese suceso. También dejadme vuestro top de películas de Steven Spielberg. También dejadme vuestro top de películas de Spielberg. Dejadme top 5 por ahí, o top 10 si queréis, yo qué sé, hasta top 10 o donde sea. Y luego colocad el día de la revelación en vuestro top, a ver dónde queda. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Así que si os ha gustado, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí
Si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp, de los últimos contenidos que he estado publicando para quien esté interesado o interesada en ver lo que he estado subiendo últimamente. Y aparte os dejo, que ya os he estado dejando en los últimos vídeos y ya es algo que voy a estar aquí también recordando, haciendo o metiéndonos aquí la chapa, pero tenéis justamente también en la descripción enlaces de productos, en este caso, que os dirigen a lo que son las fichas, ¿no? De los productos en sí de Amazon, que son, bueno, enlaces de Amazon afiliados. Así que, pues si queréis, en este caso, si os interesan los productos y los decidís comprar, pues en este caso también sería de mucha ayuda que al menos, pues, dejaros ahí vuestras aportaciones en ese sentido. Así que, bueno, os agradecería todo eso. Para quien esté interesado o interesada, por supuesto. Por supuesto, para que esté interesado o interesada. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.